vamos a compartir la palabra en esta mañana, que se encuentra, lo que vamos a estar leyendo, se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. Sabéis que los cristianos por primera vez se llamaron cristianos en Antioquía, no se les conocía como tales. Sin embargo, Jesús lo que formó fue discípulos más que cristianos. No es lo mismo ser creyente que ser discípulo. De hecho, hoy vamos a hablar de las exigencias de seguir a Cristo. Seguir a Cristo no solamente supone una fe heredada o una fe, no sé, local, sino que se trata de algo mucho más importante, sino de un sacrificio, de una abnegación, no de un sacrificio para alcanzar la gloria, porque la salvación no se gana de esa forma, sino pues es por la fe en Cristo. Pero una vez que depositamos la fe en Cristo, lógicamente la vida cristiana y seguir a Cristo demanda mucha exigencia. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por esta porción de Mateo, y queremos, Señor, aprender lo que tú tengas preparado para nosotros en esta mañana, con el propósito, como siempre te decimos, de poder poner por obra lo que entendemos. Ayúdanos, Señor, ayúdame en este caso a poder expresar la palabra de la manera más clara posible y que pueda tocar cada uno de nuestros corazones, Señor, y podamos seguir creciendo en santidad, podamos seguir madurando como cristianos y podamos ser testimonio a este mundo, luz del mundo, sal, y que muchas personas que te necesitan puedan acercarse a ti a través de la predicación del Evangelio. Gracias por este tiempo de predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, detrás de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En otro lugar dice en su gloria. Lo recalco porque este es el versículo más difícil de interpretar, pero bueno, lo vamos a intentar con la ayuda del Señor. El último versículo. Empezamos con la introducción y meter este texto dentro del contexto y entendamos lo que estamos haciendo. Hemos visto ya todo el trayecto de Jesús, su primer año de ministerio, el segundo ya está en el tercero, a punto de entrar en Jerusalén, donde allí van a sacrificarlo. Daros cuenta que de hecho estamos en el mes de marzo, este año es cuando se celebra Semana Santa, y se va a ir acercando la predicación justo al momento en que Jesús muere y posteriormente resucita, y coincidirá nuestra predicación, o sea, no se hizo de cualquier manera, sino con una intención. Llegaremos a ese momento. ¿Dónde lo dejamos la semana pasada? Pues en la sanidad de la mujer sirofenicia. Acordaros, Jesús sale por segunda vez, creo, de los contornos del territorio nacional de allí de Israel, y estuvo en Fenicia, y bueno, cuando quería apartarse para descansar nunca le dejaban tranquilo, le molestaban, porque él vino precisamente a traer salud, no solamente espiritual, sino también salud física. Eso fue lo que vimos en el capítulo 15. En el capítulo 16 hemos empezado a leer en este versículo 24, y no es que nos hayamos saltado los 23 primeros, sino que ahí sigue un poco de lo mismo, sigue discusiones con los fariseos, cuidado de la levadura de los fariseos. Ya se estaba poniendo más serio Jesús porque iba derecho a la muerte, y tenía que anunciarle a los discípulos que llevaban 3 años con él, viendo milagros y lo pasaban bien también, y disfrutando entre ellos, porque yo no me imagino a un Jesús muy religioso en el monte de las bienaventurados, con esas entonaciones que nos ponían las películas religiosas de los años 60. Me imagino un hombre cercano, normal, corriente, con unas entonaciones nada raras, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es entonar? Es como, no sé, como el postureo, ¿verdad? Ahora para hacerse la foto, la postura, buscamos imágenes que no son reales. Y Jesús presenta las cosas tales y como son. Nosotros intentamos arreglarlas, buscar la apariencia, y el Señor se muestra tal y como es
Y yo pienso que él pues sería, pues eso, bueno, sería pues un hombre. De hecho, cogió el cuerpo de un hombre. Pero me refiero a que en este capítulo 16 que vamos a rematar, sin empezar la parte primera, Jesús tiene un enfrentamiento con los fariseos, creo que ya es casi el último, porque va a ir a la muerte, va derecho a la muerte y se produce el episodio que ayer comentábamos en el estudio, cuando Pedro le dice al llegar a Jerusalén, después de Jesús anunciar, es necesario que suba a Jerusalén, empieza el versículo 21, que no lo vamos a poner, o el 20, y Pedro dice, Señor, que no te acontezca tal cosa. Ayer lo hablamos, que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Un texto muy fuerte, porque Jesús decirle al discípulo Pedro, apártate de mí, Satanás, es un poco fuerte, ¿no? Porque Pedro podríamos ser, cualquiera de nosotros podríamos ser ese Pedro. Pero Jesús ya se está poniendo un poco, decir, bueno, os dije que me siguierais al principio, me seguisteis y visteis la multiplicación de panes, de peces, os mandé de 2 en 2 y visteis los milagros, a los ciegos ver, a los paralíticos andar, y eso es motivo de regocijo. Y sané a tu suegra, Pedro, e hice lo otro. Y fuimos a casa de aquella niña, le dije Talita Cumi, y resucitó, y todo el mundo se regocijó. Pero ahora llega el momento difícil. Ahora vais a tener que aguantar que yo muera. ¿Cómo? Sí, Jesús muere. Los discípulos aparentemente se quedan desamparados, se esconden por la persecución romana. Se esconden. Después veremos al terminar la exposición cómo mueren todos y cada uno de los 12. Es importante saber cómo murieron los discípulos. Y damos gracias porque vivimos en un país donde tenemos la libertad de poder predicar y aquí nadie va a entrar a detenernos, ni llevarnos ante un Sanedrín, ni quitarnos la vida. Tenemos libertad para predicar el Evangelio. Pues ahí, en ese momento en que a Pedro le dice, apártate de mí, Satanás, es donde hoy vamos a enganchar. Él se dirige de nuevo y le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ya lo había llamado por primera vez, y ahora le hace un segundo llamamiento. Que sepáis que si alguno quiere venir en pos de mí, la cosa no era tan fácil como pensabais. Se tiene que negar a sí mismo. Y el que quiera ganar, su vida la perderá, y el que quiera perderla, la ganará. ¿Cómo? Hace ahí una paradoja tremenda. Y los discípulos no entendían. De hecho, muchos de nosotros decimos, si estuviéramos en la época de Jesús y yo, Pedro, hubiera andado por encima del mar, venciendo todas las leyes de la naturaleza, y hubiera podido ver toda la gloria de sus milagros, yo sería creyente. No, porque Judas lo vio todo y le entregó y después se ahorcó. No, la fe no se gana por ver milagros, ni por ver, que a veces eso es lo que le gustan a nuestras emociones. Solamente se logra arrepintiéndose uno de sus pecados, no hay otro camino. Podemos hacer sacrificios, obras, lo que queramos, pero estamos andando por caminos vecinales y locales. Hay un solo camino al Padre y se llama Jesús. No hay otro camino. A veces empujamos puertas, como siempre digo, que no se abren. Y si no se abren es porque no son las puertas correctas. El único camino al Padre se llama Jesús. Bien, pues en este capítulo lo que hemos leído lo voy a resumir brevemente. En primer lugar, nos habla de negación y de sacrificio, si queremos ser sus discípulos, claro. Después nos habla en el versículo que hemos leído que tenemos que perderlo todo para ganarlo todo. Eso es una paradoja. Una paradoja es como decir a alguien, qué grande eres, pequeño. ¿No ves? Grande, pequeño. Es una paradoja, una aparente contradicción. Bueno, ahora definiré lo que es una paradoja. Perderlo todo para ganarlo todo. Una semilla lo pierde todo cuando cae en tierra. Cuando cae en tierra una semilla y es vencida por el agua y por las sales minerales, la semilla se pudre, lo pierde todo, pero sale vida. Donde aparentemente hay una pérdida, una semilla que se arruga, que se putrefacta, de ahí emerge la vida. Ese es el simbolismo que en Jesús en cierta ocasión puso. Si la semilla, si el grano de trigo no muere, dice, no muere, el grano de trigo tiene que morirse para que haya fruto y con ese fruto se hace el pan de vida, el alimento básico. Todo está hilado en la Biblia. La Biblia tiene respuesta para casi todo, iba a decir para todo, bueno, para casi todo, para todo, aunque no podamos interpretarla al pie de la letra. Primero, la negación. Segundo, una aparente paradoja. Tercero, Jesús hace dos preguntas. Dos preguntas que lo que da a entender, las riquezas de este mundo no valen para nada. Pero no solamente se refiere al euro, se está refiriendo a lo que nosotros nos enganchamos aquí en el tiempo que estamos en esta tierra, pues a la posición, a la tranquilidad, al relajo, al disfrute, que es legítimo. Estamos en esta tierra.
Pero él dice, cuando alguien se aferra y renuncia a la fe por amar más lo material que amar lo espiritual, y es cuando hace las dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esas son las dos preguntas que hace. Y finalmente hace una advertencia y dice, me tenéis que seguir. ¿Por qué? Porque vendré y alguno de vosotros incluso me verá venir en gloria. Y aquí viene el tema de decir, ¿cómo? Si Jesús no ha venido todavía, ¿cómo es que algunos lo vieron? Claro, hay un grupo, una primera secta que salió en el siglo I, que dicen que en el año 70, cuando Tito domina Jerusalén, que Cristo ya había venido, porque tergiversando este versículo, algunos de vosotros que me estáis escuchando me veréis venir en gloria. Lo explicaremos al final y así nos quedamos con la duda. No se estaba refiriendo a la segunda venida, sino que 6 días después Jesús se transfiguraría a algunos de los discípulos, a Juan y a Pedro, y vieron a Elías en el monte de la transfiguración, y vieron a Jesús en toda su gloria y en todo su esplendor. A eso se estaba refiriendo, porque hay textos que son difíciles de interpretar, os lo aseguro. Bien, pues estos temas que le está tocando Jesús en este momento a los discípulos son temas duros, son duros. Y parece que el Evangelio pide mucho, y realmente es así. Claro, cuando alguien pues empieza a dar sus primeros pasos en el Evangelio, es el Señor quien lo hace, porque si nosotros tuviéramos que poner normas, podríamos hacer un libro de normas, pero no son normas. Es que conforme uno va creciendo y Dios le va santificando, pues le va exigiendo poco a poco más y más y más. Parece ser suave, pero es duro seguir a Cristo. No es lo mismo un cristiano, como he dicho al principio, que un discípulo. Son cosas distintas. Aquí tenía un pequeño artículo de un creyente que dice, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo sale a pescar. Leí algunos, son como 30 diferencias. El creyente gusta del halago. Soy nuncio apostólico. Pero el discípulo gusta del sacrificio vivo y de la entrega por los demás. El creyente entrega parte de su ganancia. El discípulo entrega toda su vida entera. Vale, podría estar leyendo toda la mañana, pero eso no es el tema. Son una serie de diferencias con textos bíblicos, argumentado con textos bíblicos. No es, una idea así etérea, sino algo que está fundamentado en textos bíblicos. Y aquí Jesús le está exigiendo, no simplemente tenéis que seguirme hasta lo último, hasta mi propia muerte. Daros cuenta que estaban azotando a Jesús ahí dentro y aquí fuera estaba Pedro negándole. El mismo Pedro que vio tantos milagros, está ahí, yo no conozco a ese hombre de nada. Y Jesús se le había dicho antes de que el gallo cante 2, tú me negarás 3. Y ahí donde Pedro se da cuenta de que es muy humano. Y Jesús le mira, no le dice, no le reprocha. ¿Cómo has hecho eso? Sino que le mira de tal manera que dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Me imagino que la mirada de Jesús no sería de reproche, sino entendiendo, comprendiendo su naturaleza humana y no empatizando con su negación, pero sí, no lo sé, yo digo mi propia interpretación de ese texto, le miraría con una mirada de amor que Pedro tuvo que llorar desconsoladamente. Pero Pedro sí se arrepintió, Judas no. Cuando se hablan del arrepentimiento, Judas no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento. Quien se arrepiente no se suicida. Y Judas se quitó la vida. No es lo mismo, son emociones parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Pero vamos a ver con más detalle cada una de las declaraciones que Jesús aquí en este momento le está haciendo a sus discípulos. El primer texto que hemos leído es que si alguno quiere venir en pos de mí, pues que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Es lo primero que dice en el texto que hemos leído, a sí mismo. Niéguese a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Lucas, en el capítulo 9, 23, que es un evangelio paralelo, dice lo mismo y añade un detallico más. Es el mismo texto, pero en Lucas. Dice así Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, hasta ahí lo mismo. Niéguese a sí mismo, hasta ahí lo mismo. Tome su cruz cada día. Ahí ya mete una diferencia este apóstol, este evangelista. Tome su cruz cada día y sígame, el cada día. Como diciendo que no es una cuestión de un día, de un momento, yo decido seguirle, sino que el seguimiento es a diario.
es una constancia. No es decir, el 23 de octubre del año 1978 entregué mi vida al Señor, no. Y el 24, y el 25, y el 26, y hoy, ¿qué es día? Hoy no sé ni qué día, 3 de marzo, y el 4, y el 5, y el 6. Tome su cruz cada día. Tomar la cruz es símbolo de sacrificio, de abnegación, de que la vida cristiana pues cuesta, lógicamente. Bien, pues para convertirse en un verdadero discípulo de Jesús, debemos aprender, y yo pienso que lo estamos haciendo pues con las pruebas que tenemos cada día y las que tienen que venir, a negarnos a nosotros mismos. Algo que muchas veces, yo siempre que pongo aquí algunos, digo nosotros, porque hay que meterse en el saco porque todos somos humanos, que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque a veces negarse a sí mismo implica negar los deseos nuestros. Los deseos de la carne, algunos son legítimos, otros quizás no son tan legítimos, pero tenemos que renunciar a los propios deseos de la carne. Nuestra naturaleza es pecaminosa, lo vimos ayer en el estudio, y siempre nos va a impulsar a llevar a satisfacer los deseos. Queremos sentirnos amados, sentir placer, constantemente mirándonos el ombligo, y entonces nos deprimimos, ¿verdad? Porque nunca vamos a llenar un hueco que solamente puede llenar Cristo. Y podemos intentarlo toda nuestra vida. Entonces hay una naturaleza pecaminosa, y Pablo tuvo que decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me lleva a hacer el mal? Y el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero eso hago, y eso nos pasa a todos. Porque hay una ley en mis miembros. La ley en mis miembros es el pecado, el pecado que hemos heredado como seres humanos. Y queremos hacer el bien y pecamos. Erramos el blanco, que es el significado en hebreo. No damos en el blanco porque nuestra naturaleza es pecaminosa y necesitamos a alguien que nos coja el pulso para que no nos tiemble y poder disparar bien la flecha y dar en el centro de la diana, justo en el corazón de Dios, y hacer su perfecta voluntad, pero en Cristo. Por nuestras propias fuerzas no. Voy a hacer este sacrificio no funciona. No funciona. A través de tu... Y entonces no me tengo que esforzar. Sí, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la salvación del alma, estoy hablando de hacer la perfecta voluntad de Dios. Vamos a buscar en Gálatas, en el capítulo 5, versículo del 16 al 21, porque estamos hablando de que negarse a sí mismo es difícil, porque por naturaleza todos queremos satisfacer los deseos de nuestra propia carne. Y hay que aprender a decir no a esos deseos. Digo pues, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los habitantes de Galacia, a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya estamos con la guerra espíritu-alma, lo hablamos en el tema 6. Daros cuenta que todo lo que vayamos a leer está en la doctrina básica que estamos estudiando, porque de eso se trata. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, es antagónico. Aceite y agua, densidades distintas. Nunca vas a poder vivir una vida tibia o frío, dice el Señor, o caliente, porque a los tibios lo vomitaré de mi boca. Con un pie aquí y otro pie allá, la vida cristiana es muy difícil de llevarla. Y entonces hace un listado, ahora va a hacer un listado de los deseos de la carne. Y estos, el espíritu y la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Quieres hacerlo, pero hay una ley en tus miembros que no te deja. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas y están claras cuáles son. Y hace un listado. Adulterio, fornicación, empieza siempre por el tema del sexo, el más duro. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas y otras más, está diciendo Pablo a los Gálatas, acerca de las cuales os amonesto, os llamo la atención, como ya os lo he dicho antes, o sea, lo estaba repitiendo, que los que practican, no los que caen ocasionalmente, cuidado, vamos a hablar de la práctica del pecado, que los que practican tales cosas como norma, no heredarán el reino de Dios. Esto está más claro que el agua, los que practican tales cosas. No es lo mismo pecar ocasionalmente o caer que practicar, ir detrás del pecado. No es lo mismo que nosotros persigamos al pecado, que el pecado nos persiga a nosotros, y como somos humanos podemos ceder a la carne y podemos caer, pero el cristiano se cae 70 veces y el Señor lo levanta 7 y 70, 770.000.
Porque el creyente no se cae boca abajo, se cae boca arriba, mirando al cielo, y nos impulsa a levantarnos el Señor y a seguir caminando, a pesar de nuestras caídas. Esto no es motivo para decir, bueno, como el Señor me perdona, pues voy a hacer lo malo. No, no. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, en ninguna manera. El creyente no desea pecar, pero si peca, pues tenemos un abogado. Y ese abogado que nos defiende ante el juicio se llama Jesucristo. En primer lugar, aquellos que nos llamamos cristianos debemos, podemos poner cualquier verbo, negarnos a los deseos de nuestra carne, que como he dicho no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa que está en el alma, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra voluntad que dice sí o no, el alma es contra el espíritu y el espíritu contra el alma, que es el ejemplo que os puse del perro y la paloma. En ese ejemplo, que es muy gráfico y bueno, está en un libro de sermones ilustrados de la época de Spurgeon. Alguien quiere vivir en el espíritu y la carne no le deja, y compara el espíritu pues con una paloma hermosa y la carne la compara con un perro que tú tienes, que te está haciendo la vida imposible, se hace grande y te ladra y te molesta y quieres echar la carne de tu vida porque te molesta, porque no eres feliz cuando pecas, porque amas a Dios. Y no sabemos ni qué hacer. ¿Y cómo puedo cambiar? No alimentando al perro. Si no alimentas al perro, el perro se muere. Y una vez que ha muerto el perro, pero no es que vaya a morir el perro completamente, sino que nuestra vida es una lucha constante de inanición a la carne, de no alimentar los deseos de la carne. Y lo alimentamos de muchas maneras, pues diciendo que sí, cuando vienen tentaciones, en momentos de debilidad, todos caemos en ese tema. Y esa guerra vamos a tenerla hasta el día que partamos de esta tierra, entre el espíritu y la carne. Y una alabanza que decimos, el espíritu y la carne tienen una lucha viva. Como dice, la carne tira para abajo y el espíritu tira para arriba. Decía un corito que cantábamos nosotros en hace muchísimo tiempo, pero que es una realidad y corresponde a lo que ha dicho Pablo a los Gálatas. En segundo lugar, debemos tomar cada día nuestra cruz. Bueno, ¿por qué? Pues porque la vida cristiana requiere de esfuerzo, de negaciones, y muchas veces tendremos que negar incluso a cosas que son legítimas y a nuestra propia comodidad o a nuestros sueños, a muchas cosas. A veces tendremos que perseverar en la enfermedad, en la escasez económica y a veces enfrentar el martirio. No nos ha tocado nacer en un país donde martiricen a los cristianos. Bueno, pueden martirizarte de otra manera. Y a mí me entienden, nos pueden martirizar, ¿verdad?, en la consejería. Nos martirizan vivos. Vosotros los evangélicos dentro de los colegios dando clase, ¿cómo? Y nos martirizan y nos humillan y nos dejan y no nos dejan dar clase en el aula y nos llevan. Yo he llegado a dar clase en el patio y en la cantina y decimos que no, que España, ¿qué va? Madre mía. Y no, 10 niños no, pues este año han salido 9 en un instituto y no nos lo han dado porque faltaba un niño. Y los otros 9 no pueden recibir clases. Son todo mentiras. Hay un ataque contra el cristianismo feroz, contra el cristianismo, no contra la religión, que no es lo mismo. Contra la religión no, contra el cristianismo. Hay persecución, no martirio. Gracias a Dios no nos han amarrado todavía, ni nos han dado con un azote. A mí me han echado de un departamento. ¿Qué hacéis lo de religión aquí? Me han menospreciado, se han reído. No me han pegado con ningún látigo, sinceramente no. Pero bueno, como creyentes tenemos que soportar también, si llegara el martirio, pues a dejarnos martirizar y veremos cómo terminaron los discípulos. Seguimos hacia adelante. La gran parábola del Evangelio. La gran parábola. Porque iba a hablar de 2 parábolas. La gran paradoja. La paradoja que hemos dicho antes. En el siguiente versículo, en el segundo que hemos leído, en el 25, hemos leído, porque todo el que quiera salvar, su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la pierda por causa de Cristo, no por otra causa, la hallará. La hallará por causa de Cristo, no por otra causa distinta. Es quien va a encontrarse con su vida cuando niegue a su propia vida. Una paradoja. Jesús, a manera de paradoja, establece otra verdad espiritual que sus seguidores, nosotros los cristianos, tenemos que seguir. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Esto, perder, ganar. ¿Os dais cuenta? Perder, ganar. Ganar, perder. Son como contradicciones, pero es que en la vida cristiana es así. Los conceptos cristianos son tan distintos a nuestra mente humana y carnal, heredada en nuestra naturaleza pecaminosa. Definición de paradoja. Es un dicho hecho
que parece contrario a la lógica. Parece contrario a la lógica, es que el cristianismo es contrario a la lógica. Y aquí Jesús nos provee una. Está claro que el instinto, y lo vimos en el tema 6, hablamos de los instintos. Y hablamos que el pecado es la perversión de los instintos. Todos los seres humanos tenemos el instinto de conservación, el de reproducción sexual, el de la adquisición de alimentos. Tenemos 5 instintos. Fueron entregados en el huerto. Creced y multiplicad, ahí está el instinto de reproducción sexual. De todo lo que hay, aquí podéis comer, el instinto de adquisición. Son instintos que no son aprendidos, ya vienen en nuestra propia naturaleza. Sin embargo, el instinto de conservar y de preservar nuestra vida nos tiende eso a preservar la vida y la comodidad. Buscamos siempre nuestra seguridad, nuestra zona de confort. Hay personas que le tienen pánico a los cambios. En cuanto tú quieras un cambio, toda la vida, y ahora un cambio, y la palabra cambio le suena como algo, y Jesús no paraba. Jesús no paraba bueno, todas las guerras que tuvo con estos escribas iba siempre por el mismo tema. Es lógico que se vive mejor, hombre, la vida es ordenada, tú tienes un horario, te levantas, haces, trabajas, no me refiero a eso. Me refiero a tener una actitud de apertura a ver lo que Dios quiere, me refiero a eso. Pues el ser humano tiende a su seguridad, y Jesús nos está pidiendo justo lo contrario. Pierde tu vida si quieres ganarla. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo alguien puede salvar su vida si la pierde? ¿Cómo alguien que quiere salvar su vida la va a perder? Esas afirmaciones son ilógicas. Por eso, bueno, en el terreno gramatical a eso se llama una paradoja. Pero lo cierto es que eso es una gran verdad. Y es una verdad que corresponde al reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que por miedo a negarse a sí mismo, abandonar la vida de pecado y perder todo lo que el mundo le ofrece, renuncia a Cristo, pues el premio es la separación eterna de la presencia de Dios. Por el contrario, aquel que renuncia al pecado y a los ofrecimientos de este mundo y se entregue, si hace falta, a la persecución e incluso pierda su vida por causa de su testimonio, ese ganará la vida eterna. A eso se refiere. Quizá nosotros somos unos privilegiados y vivimos en un país donde no hay persecución, pero os aseguro que hay países donde sí hay persecución y donde sí matan a los cristianos. A hermanos nuestros que han depositado su fe en el mismo Cristo que nosotros y están siendo perseguidos y están siendo muertos a causa del Evangelio. Hay asesinatos a causa del Evangelio. Al principio yo veía en algunos países muy fundamentalistas, no voy a hablar de ningún tipo de religión, donde perseguían a los creyentes, vi algún otro que vídeo donde quemaban vivo a un pastor y lo pateaban en medio de una plaza, pero rápidamente eso, lógicamente, son imágenes donde todo el mundo tiene acceso y me imagino que YouTube y todas esas plataformas y lugares dijeron que no, que vamos, rápidamente pusieron un filtro para que esas imágenes no pudiéramos verlas, pero esas cosas están ocurriendo ahora, 2024. El cristiano sigue siendo perseguido. Por eso cuando nos reunamos para orar y demos gracias, tenemos que dar gracias por la libertad que tenemos de reunirnos, por la libertad que tenemos de cantar, por la libertad que tenemos de predicar en medio de la persecución. Sigo hacia adelante. Dice así. ¿Os acordáis que vimos 2 parábolas en el capítulo 13? Vamos a leer en Mateo 13, 44, que ya lo leímos. Perder y ganar, es para entender lo que es perder y ganar. Y vimos 2 parábolas en el capítulo 13. Vimos la de aquel hombre que se va a trabajar a un campo y encuentra un tesoro. Y cuando ve el tesoro, lo entierra, va a comprar el terreno, se gasta todo lo que tiene, lo pierde todo para ganar el tesoro. Lo pierde todo para ganar el tesoro. Pero lo dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Claro, en el campo iba incluido el tesoro. Lo vende todo para ganarlo todo. Hombre, esto lógicamente, una avaricia. Esto es un interés, por interés. Encontrar el tesoro, no se ha dicho a nadie, comprado con mucha astucia. Podemos el versículo verlo desde muchos laterales. Bien, pero lo que realmente nos está enseñando es que para poder ganar hay que perder. Para poder ganar, en este caso, la vida eterna y estar con Cristo toda la vida, pues a veces tenemos que negarnos nosotros mismos. No hay que
que hacer mucha homilética ni hermenéutica de esto. Para poder adquirir el campo, este hombre tuvo que venderlo todo. Y aquí vemos el principio de perderlo todo para ganarlo todo. También hay otro, en Mateo 13 también, 45 y 46, estamos hablando de estos temas. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. A un mercader, está hablando del reino de los cielos, que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, son ejemplos, no es que había ningún mercader ni que tenía una perla, no, sino que cuando vemos que la perla de gran precio se llama Jesús, esas pequeñas perlas que tenemos, que pensamos que son las que nos van a dar la felicidad, tenemos que venderlo todo para encontrarlo todo. Perder para ganar, perder para ganar. Lo sabemos aquí, yo lo sé, pero la lucha la vamos a tener mientras que estemos en este cuerpo de carne. Muchas personas, yo cuando leo esto, porque esto sí es copiado, digo, nosotros no siguen a Cristo porque piensan en todo lo que dejarán en este mundo. Y claro, y a veces acumulamos, y somos creyentes y acumulamos, ¿os dais cuenta o no? ¿Sabéis? Es que hay un grupo de gente, los minimalistas son los que viven con lo mínimo. ¿Verdad que si todos fuéramos a nuestras casas y abrimos cajones, hay cosas en los cajones que llevamos sin usar 20 años? ¿A que sí? Pero eso va en los genes, eso va en los genes humanos. ¿Acumular para qué? Porque cuando mis padres murieron, tuve que llamar a remar para que vaciaran la casa y me costó 1.500 euros tirar toda la porquería que yo acumulé durante 37 años. Y nos pasa a todos. Y tener. Ahora, si Dios lo permite, para noviembre nos cambiamos de casa. Y entonces le he dicho a Encana, yo me voy a poner en la puerta y voy a contar todo lo que entra por la puerta. Ni una figurita. Eso ya es de la época de nuestros abuelos. Ese aparador con la figura, con las fotos de los nietos, de las comuniones, de esto, de lo otro, las figuritas, que eso ni que lo limpie. Ahora las casas no tienen que tener ni cortinas, ni lámparas, ni figuras, ni muebles, mesa y tele y sofá, y punto. Y punto. Abre los cajones de tu casa y cuando llegue, y acuérdate de la predicación. ¿Y qué hace esto aquí? Ah, si esto lo metí hace 7 años por si me valía, pero nunca te valdrá y lo tirarán tus hijos cuando te mueras, lo tirarán ellos. En mi caso tuve que pagar para tirarlo acumulado, pero eso va en nuestros genes, acumular, ganar. Y pensamos que, ¿por qué? Porque estamos aferrados, no estamos jugando, yo el primero, estamos aferrados a lo material. Ayer abrí mi cajón de la mesita, no sé, digo, madre mía, todavía esto lo tengo aquí, increíble. Bueno, es un recuerdo, la kipá que me compré con Gonzalo hace 15 años, la kipá judía, allí la tengo, en la mesita de noche. Una moneda, tengo el carnet de identidad de mi abuelo, que nació en el 1888, me lo regaló. Bueno, son recuerdos, eso no está mal, pero tonterías que tenemos. Hay gente que dice, oye, este tornillo por si alguna vez me vale. ¿No había oído eso nunca? Este trocico de lata por si puedo usarlo. Mi padre tenía en la terraza, yo pienso que me cobraron 1.500 por lo que tenía mi padre en la terraza. Mi padre cogía todos los tornillos del suelo. No había tornillos. ¿Y si me valiera? Los trozos de madera, ¿y sí? Bueno, esto es un mini chiste, no vamos a reírnos de ese tema, es para conocernos un poco más cómo es nuestra naturaleza muy humana. Seguimos porque si no yo siempre me pierdo en mis charlas. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es más de lo mismo. 2 preguntas que hace Jesús, dándonos a entender que no hay nada en este mundo que valga más que el precio de estar con Cristo. Simplemente está diciendo eso. No hay nada que podamos adquirir, tener, poseer. La Biblia dice que ese texto que hemos interpretado mal, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Tendrían ya que las Biblias ir traduciéndolas de otra manera, porque lo que está diciendo que en la gradación de amor, de grado, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese verbo aborrecer, que ahí lo han metido, que quiere decir amar con menos intensidad, realmente quiere decir eso. La Biblia te está diciendo que el que no ama a Dios por encima de todas las cosas no puede ser discípulo del Señor. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ganar lo momentáneo y pasajero para perder lo eterno? Yo ayer subiendo la escalera de mi casa digo, ya vivo 23 años en este piso. Llegué con 40, digo, uy, ya los que tengo, la vida pasa rápido. ¿Y qué? Y al final te das cuenta, hay jóvenes todavía, ahora está de moda hacerse ricos, ¿lo sabéis? Hay muchos jóvenes y conocidos nuestros que quieren hacerse ricos. Yo quiero ser un youtuber, un instagramer, tú quieres ser un trabajador domer,
Eso es lo que tienes que hacer. Trabajar 8 horas todos los días o 10 y ganar el dinero. Eso es como cuando dices, yo quiero ser futbolista. No, futbolista y algo más. Tú primero estudias y después, si tienes que... No se puede estar viviendo de ilusiones. Y yo seré, iré, y cuando ya uno ya está en el ocaso, ¿verdad? Casi en el ocaso de la vida, se da cuenta al final que hay cosas más importantes. Un diálogo, una charla, un abrazo, una sonrisa. Hay cosas tan preciosas. Pero nos lo perdemos porque estamos en este mundo corriendo con estrés. No puedo recoger al niño. ¿Por qué? Porque tiene una... Llévalo tú. ¿Quién lo lleva a la actividad extraescolar? Tú venga. Yo vengo a las 7, salgo del trabajo. Y llega el dinero, lo gastamos. Y así pasan los años y nos encontramos que tenemos casi 70 y no hemos hecho nada. Nada más que correr para acumular en los cajones. ¿Para qué? Y lo sabemos en nuestra mente, pero seguimos R que R porque está en la naturaleza humana, está en nuestros genes. Voy a ir un poquito más rápido. Pasamos a los siguientes versículos. Vamos a pasar a los siguientes versículos. Muchos no gustarán de la muerte hasta que Él regrese. Vamos a leer los últimos versículos, del 26 al 28 de Mateo. Y ya hablamos de la muerte de los discípulos, cómo murieron cada uno de los discípulos por esta abnegación. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dos cosas. La primera es que Él regresará y dará a cada uno el pago por sus obras. Vendrá. Mientras que los que, no viven conforme a la voluntad del Señor. No es que el Señor castiga. Esto es como, no es que el profesor te suspendes tú porque no estudias. A veces que no. Es tan sencillo culpar al profe. Todos los profes son malos y todos los profes se suspenden ellos. Si vienen a un examen no estudian, pues ¿cómo los va a aprobar? Imposible. Con Cristo ocurre lo mismo. Si no aceptan a Cristo como Salvador, ¿cómo quieren que lo salve? Si no estás aceptando que te estás ahogando, el salvavidas que te están lanzando lo estás rehusando, no puedes después quejarte que no te has salvado y que te has ahogado. Jesús lanza la salvación, simplemente hay que creerlo por fe y cogerla. Si la estás rechazando porque te interesa más tu religión o te interesa más tu tradición y te interesa más lo que tú has creído toda la vida, pues tírale. Pero Jesús lanza el salvavidas, simplemente hay que agarrarse a Él. Pero vienen las confusiones, el decir qué religión, y ya empezamos con esos líos, cuando es tan sencillo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad es que no hay otro. Si no hay otro, pues no tires para otro camino. Jesús, yo no entiendo. Sé sincero, abre tu corazón. Hay cosas que quizá me cuesta. Habla con Jesús, dirígete a Jesús en oración. O al Padre en el nombre de Jesús, que es como realmente es el modelo de oración que Él dejó. Pues Cristo vendrá un día y Él promete recompensar, castigar el que no quiere aceptarlo y recompensar la fidelidad de aquellos que fueron fieles en este mundo y que padecieron en su nombre. Por eso hemos leído que cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con Él, el tema de los ángeles también lo vimos, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjate lo que ocurría. Esto es un texto que hay que buscar, disculpa, quiero leerlo. Está en Mateo 25, del 31 al 34. Y después un versículo suelto que es el 41, y ya estamos terminando. Dice así estos textos. Esto ocurrirá en el fin de los tiempos, juicio sobre si uno ha renunciado a lo que posee, ha renunciado por amor a Cristo o ha renunciado a Cristo por amor a sus deseos. Esa dicotomía que tenemos los seres humanos. Cuando el Hijo del Hombre venga, si alguien no lo sabe, quiero que sepáis lo que dice la palabra Hijo del Hombre. La palabra hijo de, en hebreo, quiere decir ven. Y ven quiere decir participante de. Cuando estamos hablando de Cristo como Hijo del Hombre, estamos diciendo que Él participó de la naturaleza humana. Hijo del Hombre es que Jesús fue hecho hombre. Hombre. Vivió en nuestra carne y sufrió exactamente igual que nosotros. Y fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero sin pecado. Ese es el remate del versículo que me gusta, que mi Cristo ha sido tentado en todo y cuando yo me dirija a Él en oración puede entenderme. Estoy pasándolo mal, ya me lo vas a decir a mí. Yo estuve en la tierra 3 años. ¿Y sabes que estoy tentado de esto? ¿Y me lo vas a contar a mí? Pocas veces me quedé con ganas de darle un bofetón a un soldado de esos romanos. Te entiendo. ¿Sabéis qué maravilla poder orar así? Pensamos, muchos cristianos piensan que Dios está muy lejos, está aquí. Está aquí en la calle José López Martín, está aquí, porque lo dice su palabra en Mateo 18:20, que donde se reúnen 2 o 3, Él está en medio de nosotros. Por su Espíritu está en esta congregación ahora mismo y en otros lugares donde están invocando su nombre.
Es tan sencillo, pero lo complicamos. Nos gusta ver la religión como algo etéreo, oscuro, lejano, y Dios está más cercano de lo que podamos imaginarnos. Pues cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. No es que lo aparte, es que ya se apartaron por no haberlo aceptado. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora voy al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto suena, ¿verdad?, muy atroz, pero es simplemente una decisión o elección humana. Pues de esta forma el Señor en su segunda venida hará distinción entre los que le aceptaron y los que no le aceptaron. Y el último versículo, que bueno, ya lo he explicado antes, que le dice: y os digo que muchos de los que están aquí verán venir al Hijo del Hombre en su gloria. 6 días después, u 8, dicen otros intérpretes de la Escritura, en el monte de la Transfiguración, a 2 de los discípulos se aparece Jesús en su gloria y le ven en todo su esplendor. Pero la segunda venida de Cristo todavía no se ha producido a la luz de la doctrina, lógicamente, cristiana. Y para terminar, vamos a leer cómo murieron los 12, según la tradición y según base de información real. Porque claro, cosas que han pasado hace mucho tiempo, para hablar no siempre es fácil. Yo a los críos les pregunto: ¿cómo se sabe que existió Alejandro Magno? ¿Se hizo un selfie? Porque no, ¿cómo sabemos que existió una persona, Amenhotep IV, persona de hace...? Sí, porque... Y entonces hablan de la arqueología, de los originales, de los escritos, lógicamente, hay que tirar de ciencia. Pues ¿cómo sabemos que existió Jesús? Porque hay gente que dice que fue un personaje inventado por la cristiandad. Pues señores, en el siglo I habían escritores. Antes del siglo I, quiero que sepáis que habían escritores. Hay un escritor llamado Homero que escribió la Ilíada y la Odisea 500 años antes de que naciera Jesús. Si habían escritores 500 años antes de que naciera Jesús, si habían matemáticos 500 años antes de que naciera Jesús, como fue Pitágoras, como fue Tales de Mileto, ¿cómo en la época de Jesús no iban a haber escritores? A verlos habíalos. Y entre ellos hay muchos escritores no cristianos, hay fuentes no cristianas donde te hablan de un tal Crestus, Cristo, Jesús, que vivió en Nazaret, que hacía milagros, que murió, y algunos lo escriben desde la incredulidad, que es lo más bonito, y dicen que se apareció a más de 500. ¿Estarán locos estos cristianos? Hay escritos, y esos escritos se pueden comprar. Hombre, los escritos más conservados son los de Flavio Josefo. Eso sí están todos, se llama Antigüedades, en 3 tomos, ahí podéis leer todas las afirmaciones que hace de conocer que existió un tal Jesús, Yeshua, dicen otros, Crestus, dicen otros, existió en el siglo I. Por lo tanto, el Cristo del que estamos hablando existió. Claro, yo no me conformo con saber que existió, sino existió y además hizo algo. Bien, según la tradición y la historia y los pocos textos que tenemos, fueron martirizados hasta la muerte. Pedro, Andrés y Felipe murieron crucificados. Todavía era un método de tortura. Si hubieran venido a Francia del siglo XVIII, pues en la guillotina. Pero como murieron, ¿os dais cuenta que hemos llegado a hacer de un instrumento de tortura? Cuando nos colgamos una cruz es un instrumento de tortura. Porque si Jesús hubiera venido en el siglo XVIII nos colgaríamos una guillotina, ¿no? Aquí, digo yo, para recordarlo. No estoy ridiculizando la cruz, ni mucho menos. Estoy diciendo cómo la simbología cristiana se ha impuesto por encima. Se impone la simbología cristiana. Pues Pedro, según dice la tradición, no soy digno de morir como el maestro, quiero morir boca abajo, dice la tradición. Bartolomé también fue crucificado, pero antes, esto con testimonio escrito, despellejado. Santiago el mayor y Tadeo lo hicieron a filo de la espada. Y Tomás y Mateo alanceados, con lanzas. Santiago el menor murió fruto de los golpes, golpeado. Matías fue lapidado, el sustituto de Judas, cuando se suicidó fue Matías. Fue lapidado hasta quitarle la vida. ¿Quién fue el único que se salvó aquí? ¿A quién habéis echado de menos? A Juan. Juan
Terminó en la isla de Patmos, una isla pequeñita que hay en Grecia, y desde allí escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis, y según la tradición y algo de información literaria, murió entrado en años. Yo personalmente no daría mi vida por una mentira, y estos se dejaron martirizar, y quien se deja martirizar por una mentira tiene que tener un problema. Por lo tanto, ¿por qué? Porque creyeron que al Jesús que seguían realmente merecía la pena seguirlo. Porque después de esa muerte que tuvieron tan trágica, sabía que se iban a encontrar cara a cara con Jesucristo. Por lo tanto, no es fácil, como hemos leído, cuesta seguir a Cristo, pero merece la pena. No nos vamos a librar de este cuerpo de muerte el tiempo que vivamos en la tierra, pero sigamos en la lucha, sigamos en la batalla confiando en Dios, no tenemos otra. Así que hasta la semana próxima, si Dios quiere. Gracias por haber asistido a la reunión.